Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestra charla sobre incumbencias profesionales, econometría y ciencias de datos. Mi nombre es Hernán Hirsch, soy doctor licenciado en Economía y actualmente me desempeño como vicepresidente de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economías, la cual preside mi colega Andrés Di Pelino. La presente charla estará a cargo del doctor licenciado en Economía Sergio Gebach-Schneider, quien estudió y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Sergio actualmente trabaja como consultor en Econos Consulting y en la actualidad se dedica a ciencias de datos, machine learning y la aplicación de estas herramientas al campo económico y financiero. Esta actividad está organizada por la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía, de la cual también participa la Comisión de Estudios Económicos. Nuestra comisión se reúne todos los primeros miércoles de cada mes a partir de las 18:30 horas y los invitamos a todos a participar. Con esta charla lo que pretendemos es compartir con nuestros colegas, con todos nuestros colegas de nuestra profesión y de otras, cómo la ciencia de datos forma parte de las incumbencias profesionales del licenciado en Economía. Como sabemos, la ciencia de datos es una actividad que surgió recientemente y creció de manera exponencial, que involucra el uso masivo de información y su procesamiento mediante el uso de métodos científicos, con el objetivo de comprender, analizar y tratar de predecir fenómenos reales y bien concretos. En términos más llanos y más prácticos, con esta ciencia lo que se busca es optimizar las decisiones, mediante el proceso de toda la información disponible. Esto implica recolectar datos, procesarlos para obtener el mejor resultado posible. Para ello, el doctor Gebach-Schneider nos brindará ejemplos de teoría económica y finanzas cuantitativas, analizando la bolsa norteamericana, para lo cual utilizará como instrumento el lenguaje de programación de Python para la obtención de datos, estimaciones econométricas y el uso de machine learning. Teniendo todo en cuenta ello, realizaremos esta presentación también con el propósito y el objetivo de sugerir normas que busquen jerarquizar y profesionalizar el ejercicio de la profesión de licenciado en Economía, actualizar las incumbencias e impulsar medidas tendientes a ampliar y expandir el campo laboral de nuestra profesión, en particular en lo que es un contexto extremadamente cambiante y dinámico, donde la aparición de nuevas actividades requiere de la actuación de profesionales idóneos para la tarea, donde el economista ya cuenta con las herramientas necesarias para llevar adelante estas labores. En esta oportunidad, el doctor Gebach-Schneider nos ha preparado una presentación muy dinámica que permite cumplir y mostrar ampliamente con los objetivos planteados para esta charla, que está estrechamente ligada con el ejercicio de nuestras incumbencias que tenemos los licenciados en Economía de acuerdo a la ley vigente. Esperamos que la presentación del doctor les resulte de interés y les agradezco que nos acompañen. Los dejo entonces con el doctor Gebach-Schneider. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán, a Paola, a Hug y a todos los miembros de la comisión. Esta presentación, como se dice, está enfocada a ciencia de datos e incumbencias profesionales del licenciado en Economía. Pero me gustaría aclarar desde el principio que esto se puede extender a las distintas áreas de los profesionales en ciencias económicas. Para esta presentación lo he dividido en dos partes, un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general de esto es justamente las incumbencias profesionales en relación a lo que se denomina ciencia de datos.
Para lograr este objetivo general, se toman ciertos objetivos específicos. Estos objetivos específicos son la importancia de la ciencia de datos y la programación para el licenciado en economía. Específicamente, lo utilizo en el lenguaje Python. Se puede haber hecho tranquilamente entre otros lenguajes, en R, Julia es otro lenguaje, pero utilicé Python. A su vez, estos puntos están relacionados con la capacitación profesional y el código de ética. Además, voy a tratar la importancia del consejo profesional y la ley 2488 en relación a todos los objetivos específicos y general que estamos hablando. Desde el punto de vista técnico y de conocimiento, se va a relacionar la ciencia de datos, la econometría y el machine learning. Se va a enfocar también la importancia de visualización de datos, para análisis, tan importante en econometría, en estadística como en machine learning. Se va a tomar específicamente las finanzas cuantitativas y la teoría económica. Unido a esto, se va a incluir la simulación de Monte Carlo como un algoritmo fundamental para análisis y exploración de datos, ¿sí? Y todo con un objetivo profesional. El objetivo sería no solamente trabajo acá, sino impulsar el conocimiento, la capacitación de los licenciados en economía y en general de los profesionales en ciencias económicas para exportación de servicios profesionales. ¿Para qué? Para desarrollar el mercado de trabajo, profundizar el capital humano de todos los profesionales en ciencias económicas. El título de esto es Una caminata algorítmica por Wall Street. Me gustaría aclarar el título. El título original es un libro, es una caminata aleatoria por Wall Street, un economista y importante consultor, Mankiel. Wall Street, bueno, por la importancia de Wall Street en los mercados financieros mundiales, y cambié aleatorio por algorítmica. Los algoritmos son la base de la codificación de los lenguajes, definido como una serie de frases definidas y finitas, sin ambigüedades, son expresadas en un determinado lenguaje, en este caso Python. El marco institucional donde se desarrollará estos puntos son, primero tenemos capital humano. El capital humano, desde el punto de vista de la teoría económica y de la historia del pensamiento económico, ya lo tenemos en Adam Smith. En su riqueza de las naciones, considera que capital es algo propio del ser humano, del trabajador. Se entiende como capital humano lo incorporado mediante la práctica de trabajo y la parte de estudios. Lógicamente está unido fundamentalmente, si lo vemos, también al profesional. Para eso tenemos un consejo profesional que regula y hace cumplir la ley 2488, tenemos determinadas incumbencias determinadas por la ley, y un código de ética, que en el CABA dice en el punto tercero que es necesario mantener nivel de actualización. Es decir, tenemos que incorporar como profesionales los shock tecnológicos. Dentro de esto tenemos las normas profesionales y un conjunto de instrumentos, las herramientas económicas, que va a ser econometría, para realizar ¿qué? Un trabajo profesional. Veamos específicamente la ley 2488 para los licenciados en economía. Ten en cuenta que voy a trabajar sobre el mercado de valores. Primero, estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda, sin perjuicio de las otras disciplinas. Lo que voy a estudiar ahora, por lo tanto, es mercado de valores, accionario. Tenemos oferta y demanda. Análisis de la coyuntura global, sectorial y regional. Lo que se va a estudiar es, o se va a tomar como ejemplo, el 2019 con respecto al 2000. ¿Cuál es el hecho fundamental? La pandemia de COVID. Desde el punto de vista económico, afectó tanto a la oferta agregada, las cuarentenas, aislamiento social, como la demanda agregada, a través de las expectativas. Menores ingresos. Tercer, quinto punto, relacionado con todos los anteriores, análisis macroeconómico de los mercados cambiarios y de capitales. Punto 7, que voy a desarrollar específicamente, realización e interpretación de estudios econométricos. Y el punto 8, análisis de la actividad política, monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial. Lógicamente, todos estos impactos que impactan el mercado de valores también están relacionados con impactos en todas estas áreas. Para eso voy a introducir una serie de palabras. Econometría, paradigma EDA y simulación. Acá están distintos, estos rectángulos muestran tres tipos de herramientas. La primera, la econométrica, la segunda, basada en paradigma EDA, y la tercera, lo que se llama distribución bayesiana. Me voy a enfocar en las dos primeras.
Econometría, en la econometría clásica, uno a partir de establece una relación mediante la teoría económica entre las variables explicativas X y una variable explicativa Y, en términos más. Es el modelo de regresión. La idea a partir de la teoría económica, recopiló los datos, realizó las estimaciones, serían mínimos cuadrados clásicos, en la forma de cuando se introduce econometría, y trata de explicar la variable Y. Para eso testea los datos. Por ejemplo, la función, en los libros de econometría básicos, el consumo en función del ingreso determina la propensión marginal al consumo. Puede ser el salario y la relación con la productividad. El paradigma EDA, formado por Tukey en la década de 1970, elaborado por él, no parte de la teoría económica, sino trata de los datos, analizarlos y a partir de eso desarrollarlos. En verdad no hay tal contradicción entre uno y otro, son complementarios tanto uno como otro, siempre teniendo en cuenta que la econometría específicamente figura en la ley 24. Y simulaciones, voy a tomar la simulación de Monte Carlo. La diferencia es, para la relación vamos a verlo con Machine Learning. Machine Learning puede ser visto de esta forma. Si en econometría, dado X, ¿sí?, trato de explicar Y con el objetivo específico de los estimadores de los parámetros, en Machine Learning, sobre todo en supervisado se llama así, el objetivo es predecir el valor de Y. Se cambia la explicación a la predicción. Por lo tanto, podríamos considerar el Machine Learning como una rama o una herramienta dentro de la econometría. Y por lo tanto, la econometría figura entre la ley 2488. Lógicamente, limitado a las incumbencias profesionales del licenciado. Y con respecto a simulaciones y Machine Learning, muchas veces en Machine Learning faltan datos para elaborar. Las simulaciones, voy a tomar la simulación de Monte Carlo, más que predecir permite explorar los datos, con amplias aplicaciones. Específicamente lo voy a tomar ahora con el mercado. Es decir, otra herramienta adicional. Acá tenemos un cuadro que relaciona esto. Y la inteligencia artificial, es decir, el uso de la teoría de la computación, de las computadoras, para reproducir el comportamiento inteligente humano. Dentro de la inteligencia artificial tenemos Machine Learning o aprendizaje automático. Dentro de eso también lo que se llama aprendizaje profundo, se aplica tranquilamente a estas áreas, no lo voy a tomar específicamente esta RCT, y la ciencia de datos, que toma todos estos elementos, ¿sí?, para formar. Es decir, desde el punto de vista de esta RCT, tomo la econometría dentro de ese Machine Learning y los elementos de la ciencia de datos. Para eso voy a definir primero Machine Learning. El Machine Learning se puede definir, es un campo de la informática. La idea es que puedan aprender, tengan la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. Es una definición de un experto, Arthur Samuel, de 1950. Es decir, tiene esta capacidad de aprender sin ser programada. Para eso la clásica división del Machine Learning es supervisado, no supervisado y reforzado. Supervisado es cuando tenemos las variables, los inputs clasificados. Y por eso mi objetivo es predecir el valor de ellos. No supervisado, no tenemos estas clasificaciones. Buscamos clúster, agrupamientos que tengan elementos en común. Tanto en este trabajo, esta RCT, voy a tomar algún elemento de supervisado y no supervisado. Reforzamiento, se aprende los errores, no voy a tomar esta RCT. Hay distintos lenguajes actualmente que se pueden utilizar. Yo mencioné Python, R, Julia. Python es el que utiliza este trabajo. Es lo que se llama lenguajes de primer nivel. Son el lenguaje que uno codifica, el lenguaje de máquinas de bits, y tiene varias ventajas cuando se menciona. Su sintaxis es más sencilla que otros lenguajes, más fácil tanto para principiantes como avanzados. Fuerte portabilidad es el tercer elemento, es decir, estos lenguajes de alto nivel pueden ser utilizados en distintas computadoras. Y lo más interesante acá son las bibliotecas o librerías de código abierto, administrado por las computadoras. Específicamente, que me permite realizar múltiples operaciones, como vamos a ver. Específicamente yo utilizo Python 3.7 a partir de Anaconda Navigator, que es lo que se llama interfaz gráfica de usuario, tiene distintas interfaces, y lo que voy a utilizar
es Jupyter Notebook. Estas son las librerías, parte de ellas voy a utilizar en este trabajo. Esta es representación de datos, que tenemos pandas, que también lo podemos relacionar con econometría. Pandas es una abreviatura de datos de panel. Cuando se ve econometría, tenemos datos de corte transversal y de serie de tiempo. Es decir, en un punto y su evolución a través del tiempo. Pandas hace un juego con estos datos. NumPy también es utilizado en la representación de datos, como dice sus números, lo que trabaja con matrices y vectores. El de abajo, CP, implica ya simulaciones. Para Machine Learning tenemos lo que se llama Scikit-learn y estas models, que son modelos de Machine Learning. Y cuando menciona análisis estadístico, la Machine Learning también, por otro lado, es que es estadística inferencial. La otra parte que no utilizo, ¿sí? Se puede utilizar, es lo que se llama Keras, Theano y TensorFlow, que son, TensorFlow es lo que se llama multiplataforma sostenida por Google, que permite trabajar con Machine Learning. Voy a utilizar visualización de datos, algo fundamental, no solo para interpretarlos, sino para presentaciones. Va a ser lo que se llama Matplotlib y Searchboard, van a ser estos utilizados en este trabajo. Y lo último son formas de incorporar los paquetes, pip y con. Para eso, cualquiera sea los datos, cualquiera sea, ¿sí? En econometría, y esa es su programa, como estoy tomando Machine Learning, es importante la calidad de los datos. Primero, su obtención. La obtención, en este caso, de datos financieros. A partir de eso, se utiliza la importancia de la base de datos. Yo voy a utilizar Yahoo Finance. Hay otras bases de datos financieras que se pueden utilizar tranquilamente. Se da un preprocesamiento para asegurar la calidad. Como ya dije, voy a utilizar la Jupyter Notebook. Jupyter es interesante el nombre. Jupyter viene ese lenguaje Julia, la R por R y la P por Python. Y ahí menciono unas librerías pandas. En la siguiente es cuando uno programa en Anaconda, Navigator, Jupyter Notebook, tiene que probar las librerías. Acá lo que hago es importar pandas, la que ya mencioné. A significa renombrado como PD, NumPy lo mismo, Matplotlib lo mismo, Searchboard lo mismo, va a tener un estilo que figura ahí escrito. Matplotlib inline es que figure debajo del código, el gráfico, y de pandas voy a importar un lector, y voy a utilizar también Yahoo Finance. A partir de eso y los códigos correspondientes, obtengo la información financiera. Analicemos esta información. Lo que tomé fue un periodo desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, y lo voy a comparar con el 2020. En la primera columna que tenemos la fecha, no toma todas las entradas que son 252, sino toma algunas, para aclarar. Hay el valor más alto, el valor más bajo, el valor de apertura, el valor de cierre y el volumen, acción. Y los datos de cierre ajustados y el nombre. Pongamos el primero. En octubre, el 4 de octubre del 2019, el valor más alto de ¿qué compañía? Microsoft fue 138,25, el valor más bajo 136,41, el valor de apertura 136,75, el valor de cierre 138,11 y el volumen, ahí figura acción. Desde el punto de vista de los datos, yo voy a tomar el valor de cierre, 136,20, y lo siguiente. ¿Por qué? Porque la diferencia del valor de cierre es que toma otros elementos con los dividendos. Si tenemos dividendos, hay que restarle el valor de cierre para obtener el valor ajustado. Las otras compañías, como figuran acá, son Google, Apple y Amazon. Lo mismo del 2020. ¿Sí? Con los códigos, cambiando la fecha, obtengo todos los datos correspondientes. Acá menciono de una sola compañía para ver cómo se sabe. Acá hay 252 entradas, están las fechas, 31 de diciembre de 2019, obtenidos a partir de dónde, del primer día hábil del 2019. ¿Cuántas columnas tenemos? 7. ¿Cuántos datos? 252. Tenemos el nombre de las columnas. Tenemos el tipo de dato, en este caso punto flotante se llama, 64 significa 64 bits, implica una alta precisión, y todos los datos son non-null, es decir, no hay vacíos. La única diferencia es el nombre de la compañía, que
Como no es un dato, lo toma como lo que se denomina un objeto. Lo mismo con el anterior, ¿sí? Pero con el 2020. La diferencia que tiene un dato más, 253, bueno, 2020, un año bisiesto. Un día más. Análisis del precio ajustado de cierre y rendimiento 2019. Ahora bien, para aclarar los datos, vimos la calidad de los datos. Primero yo tomo los precios de cuáles, los precios de cierre, estas 4 compañías. Segundo, en verdad no se toman los precios, sino se toman los rendimientos. Y para un análisis más profundo se toma el logaritmo de estos. ¿Sí? Eso tiene una justificación que posteriormente se va a dar. Generalmente siempre se toman los rendimientos, salvo ciertos mercados específicos que importa el precio, como el mercado de cobre. Pongamos una cosa, si ustedes se fijan, el primer dato, lógicamente, de los rendimientos es vacío, porque se toma con el elemento anterior, no hay elemento anterior. El primero es negativo, porque descreció el valor del precio. A partir de los datos, tomamos también los del 2020, las 4 compañías, ¿sí? Y los rendimientos correspondientes. Bien, acá es la cotización ajustada del 2019 de estas compañías. Para hacerlo se utilizó, además de pandas, lo que yo hablé de Matplotlib, ¿sí? Para graficar. Vemos las 4 compañías, ¿sí? Si uno ve a simple modo, vemos que los datos son no estacionarios, las estadísticas cambiarían a través del tiempo, y si lo comparamos con el 2020 hay un hecho interesante. Si ustedes se fijan en marzo, ¿sí? Entre marzo y abril de las 2 fechas, hay una brusca caída de la cotización, y en todas se dio. Aunque no supiera lo que pasó, lo de la pandemia, olvidemos la pandemia. Lo que muestra estos 4 gráficos es una alta interrelación entre ellas, ¿sí? Y que algo pasó, que primero descendió y luego subió, y actuaron en forma continua. Cualquier cosa afectó todo esto, estas compañías en forma. Tenemos lo mismo, los rendimientos se compara el precio final sobre el precio inicial, tanto estas 4 compañías, ¿sí? Con los saltos correspondientes. Si uno compara el 2019 con el 2020, observemos también los saltos coordinados, como si estuvieran coordinados en el mismo periodo. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? De herramientas. Para aclarar esto, en el análisis financiero tenemos lo que se llama análisis de fundamentos. El análisis técnico lo llamaríamos la introducción a la teoría económica específica. El análisis de los fundamentos que nos tomo acá es simplemente el flujo de dividendos se actualiza y eso me da el valor de la empresa. En el análisis técnico se utilizan distintos indicadores para realizar compras y ventas. La base más simple es comprar barato y vender caro para obtener una ganancia. Voy a tomar un indicador que sería el promedio móvil. Posteriormente se utilizará la teoría económica. Bien, lo que me dice acá, 10, 20, 50, son los promedios móviles. Promedios móviles se toman, por ejemplo, de 10, los 10 primeros datos, se calcula el primer promedio, se elimina el primero, se toma uno adicional el día 11 y se vuelve a calcular. La idea de los promedios móviles sirve para suavizar las series, estas son series de tiempo, y me permite hacer para suavizar y eliminar estos componentes de shock aleatorios. ¿Sí? Veamos nada más, los códigos se leen de arriba abajo, y acá aplica, si uno lee lo que dice a la función, mejor dicho, a los datos ajustados, el promedio móvil. El promedio móvil, ¿sí? Lo aplica a cada uno y los agrupa por compañía. Es lo que me dice group by, y hace el gráfico correspondiente. Y acá tenemos los 4 gráficos correspondientes a estas 4 compañías. Para aclarar este análisis técnico que se va a desarrollar, es esto. Tenemos promedios móviles de corto y largo plazo. Cuando el de corto corta desde arriba, el de largo plazo, hay que comprar, dice este análisis técnico. Cuando se da el sentido contrario, desde abajo, hay que vender. A simple vista, si comparamos estas 4 compañías, vemos que cambió ampliamente, ¿sí? Esta disposición de compra y venta entre una y otra. El análisis técnico me está diciendo también que algo pasó si yo tomo un análisis comparativo.
Acá lo vamos a desarrollar con el código correspondiente. Tenemos en la primera parte las fechas, los valores ajustados, los promedios móviles de 20 y 50. Lógicamente las dos columnas coinciden porque están dentro de los 20. Van a diferir si hubiésemos tomado acá el 2020, y lo interesante es esto. Tenemos los datos ajustados, los promedios de 20 y 50, la señal y la posición. Lo interesante es la señal. 0 significa, el código me indica, que conviene vender. 1 conviene comprar. Esto después, posteriormente, lo vamos a tomar. Lo mismo lo hice para el 2020. Ahora bien, volvamos a Machine Learning. Machine Learning, como dije, es una herramienta de la econometría. En econometría es fundamental cuando ves series de tiempo que las series sean estacionarias. Estacionarias es que sus estadísticas se mantienen en el tiempo. Puede ser en sentido fuerte o en sentido débil. En sentido débil, cuando uno ve en un curso introductorio, que la media, la varianza y la covarianza se mantenga constante. Ahora bien, ¿por qué logaritmos? Los logaritmos me sirven, es un método para estacionarizar la serie y volverlo a estacionar, tenga ciertas propiedades. Generalmente las distribuciones van a tener una distribución normal. Y además tiene una propiedad, transforma los productos en sumas, lo cual es una propiedad matemática interesante, aplicable, entre otras áreas, a finanzas. Bueno, recién vimos acá lo que se llama rolling stat, los promedios móviles estadísticos y las señales financieras generadas. Puse de vuelta el código, acá lo amplié. Quiero aclarar que en este, sí, fueron datos que se aplicaron logaritmos los rendimientos, se amplió el uso de estadísticas, la media, el desvío estándar, la simetría y la kurtosis, la media es decir el promedio, el desvío fundamental, la volatilidad, la simetría, ¿sí? Puede ser asimétrico a la derecha, a la izquierda o centrado, en función de qué, ¿sí? En función, o simétrico, tiene que ver la relación entre la media y la media en el modo, por ejemplo la normal es simétrica, y la kurtosis, que es el grado de apuntalamiento. Acá tenemos las 4 estadísticas, ¿sí? Correspondientes con los tanto del 2019, ¿sí? Media, ¿sí? El desvío, la simetría y la kurtosis en distintos colores, y lo mismo para el año siguiente. Si observamos justamente el desvío, vemos un enorme cambio entre un periodo y otro. Ahora bien, vimos también que se puede aplicar, cuando estamos viendo, correlaciones entre las variables. Ver, ¿hubo un comportamiento conjunto o no entre las distintas empresas? Por ejemplo, acá mostré entre Microsoft y Google, ¿sí? Entre un año y otro, usando una función específica, ¿sí? Per-plot, que me analiza por pares gráficamente. Si observamos un año con otro, vemos una mayor concentración de datos, ¿sí? Una mayor correlación entre el comportamiento, el precio accionario o rendimiento, mejor dicho, entre uno y otro. Acá en las 4 compañías, usando este mismo tipo de función. Esta función, también aclarar, está dentro de las librerías que mencionamos. Vemos que de repente, si es Microsoft consigo mismo, lógicamente pone una serie de rectángulos, significa porque es correlación perfecta. Los otros, como vemos, muestran la correlación entre compañías. Por ejemplo, entre Microsoft y Google, Microsoft y Apple, y así sucesivamente. Si comparamos, este es el 2020. Y si comparamos, algo muy interesante, es la más estrecha correlación entre los rendimientos de las distintas compañías. Comparemos esto. Como estamos también viendo visualización de datos, tanto para análisis de datos como exposición, otra función es esta, per grid, distintos colores, pero una presentación alternativa, tenemos en violeta, y si observamos lo mismo, da la misma información, esta alta concentración, entre el 2019 y 2020. También se analizan los outliers, los valores extremos, lo analicé en una sola compañía el 2019 y el 2020, figura ahí las anomalías. Si uno compara, están en rojo, son los que más se desvían del promedio, según la desviación del promedio, menciona ahí. En relación al desvío, toma en cuenta la media y el desvío.
Acá también tenemos más hacia la derecha, pero es interesante observar el brusco cambio en el 2003. Y esta es toda otra exposición visual muy interesante, lo que se llama mapa de calor, tanto el 2019 y el 2020. El mapa de calor me permite ver las correlaciones entre las distintas compañías, sus rendimientos, con colores. Los colores están amarillo con el valor más alto, más oscuro un valor más bajo. ¿Sí? Uno, lógicamente, figura Google consigo mismo, es Google con Apple, por ejemplo, 0,9. El más bajo, si uno lo ve, por ejemplo, 0,18 entre Google y Amazon. Y es interesante cuando uno lo compara con el correspondiente 2. Aumentó de 0,18 a 0,74. Lo que muestra, lo que vimos antes, que algo pasó, que hay una estrecha correlación entre el comportamiento y los rendimientos de la vida. También tenemos el gráfico de retorno esperado versus el riesgo. Esto es muy común en finanzas, analizar la relación entre riesgo y rendimiento. A mayor rendimiento, la compensación, ¿cuál tiene que ser? Mayor riesgo. ¿Sí? Esto está encuadrado dentro de la teoría económica, vamos a ver, de los llamados precios de eficiencia de las acciones. Y si vemos estas 4 compañías, me lo graficó, vemos un comportamiento distinto, un gráfico distinto en el 2020. Para relacionarlo, para terminar este análisis técnico que he incorporado este tipo de análisis para hacer un análisis más profundo y tener distintas visiones de los mercados financieros, voy a usar lo que se llama bucket test. Es realizar una estrategia como si estuviéramos en pasado, para evaluar qué hubiese pasado en esa situación. Específicamente, y comparar con otras métricas, es decir, otros tipos de estrategias, otros números. Específicamente acá lo hice con promedios móviles. Usando un promedio móvil en el 2019, un portfolio de $1.000, al final tenía un valor de portfolio de 1.027, es decir, un 27%. Acá está graficado, tenemos el valor, está los 1.027 ahí arriba, en la parte de arriba, en la parte del medio la estrategia, en la parte de abajo los promedios móviles. Y si se fijan, en rojo está la venta, en verde las compras. Justamente tenía que ver cómo pasaba el promedio móvil de menor periodo en relación al de mayor periodo. Y si lo comparamos con el 2020, fíjense una cosita, la misma estrategia, de 1.000 a 1.044. Dio un mejor resultado. Y además es interesante, si ustedes ven las estrategias de venta, justamente se concentraron ahora ¿dónde? En este periodo de crisis. Es decir, sin ver algo, viendo todo esto, algo pasó. Bien, para mostrar visualmente y para analizar en forma más profunda, cuando dice análisis del mercado de valores, acá se analizó Standard Poor's, ¿sí? Fundamental en los mercados accionarios mundiales, y sus retornos diarios. Hay tantos colores, para cada color representa una compañía durante el periodo 2019 y el periodo 2020. Si analizamos uno por uno, vemos también el salto ¿dónde? En este periodo de marzo. Acá vemos los retornos acumulativos, es decir, cómo se acumularon los retornos de todas estas compañías, tanto en el 2019 como en el 2020. También vemos un cambio en el tipo de gráfico. Bien, acá es otro tipo de análisis. Eso es lo que se llama mezcla gaussiana. Yo cuando hablé de Machine Learning, hablamos de 3 tipos. El primero, que mencioné, el supervisado, el segundo no supervisado. El no supervisado lo que busca agrupamientos comunes, algo que tenga común y permita agrupar datos, clasificarlos. Esto es un ejemplo de un instrumento utilizado para esto en la mezcla gaussiana. Vemos en rojo, estas caídas o estos cambios implican un elemento en común, que se dio en junio y en septiembre. Es decir, estamos introduciendo acá no supervisado. Si vemos con el siguiente, en marzo es interesante, en este periodo hay una fuerte caída y vemos que algo pasó y que permite clasificar los datos mediante un elemento común. Dado está Machine Learning no supervisado y mezcla gaussiana. Bien.
Yo hablé de econometría, Machine Learning, vamos a resolver otros puntos, y simulación. Ahora vamos a incorporar el elemento de simulación, como un complemento de Machine Learning y econometría. Pero en verdad están estrechamente relacionados. La simulación es utilizada para, por ejemplo, la simulación de Monte Carlo, me permite testear los supuestos de Gauss-Markov de econometría. Si se acuerdan, ¿cómo se hace? Y sirve bien para explicar. Cuando tenemos análisis de regresión simple, tenemos la variable i en función de la variable. En función de ambos se estiman los estimadores de los parámetros. Esos estimadores tienen que cumplir los supuestos Gauss-Markov, ensejamiento, consistencia, eficiencia. Ahora bien, con la simulación de Monte Carlo utiliza dos elementos, si lo aplicamos a econometría. Uno de estos elementos es los números aleatorios o pseudo-aleatorios, otra distribución de probabilidades. La idea muy simple es esta. Supongo determinados valores de los parámetros. Ahora bien, supongo los valores ciertos, tomo valores de x. Dado los valores de x, genero mediante números aleatorios los valores de e. A partir de los valores de e y los valores de x y los parámetros, tengo una distribución de los de y. Esto va a ser en términos normales y aleatorios. Python tiene un generador de números que se llama pseudo-aleatorios, que es el mismo que tiene Excel, por ejemplo. La diferencia permite un número más grande de simulaciones, más preciso. A partir de eso, vuelvo a calcular los estimadores, y si calculo el promedio, va a tender al parámetro, es decir, la propiedad de ensejamiento y consistencia. La idea de la simulación de Monte Carlo, en términos más generales, ¿sí?, se va a desarrollar, se va a relacionar con lo que se llama el andar de un borracho. La idea sería así, para entenderlo un poco más. Tenemos un borracho, la imagen es que quiere salir de donde está, del bar. Tiene un dado. Por cada dado, por número de un dado, que es un elemento aleatorio, va a tener una dirección. Si generamos múltiples, tenemos por ejemplo 5.000 simulaciones, y cada uno tenemos 100 muestras, en algunos va a llegar y en otros no. Si calculamos el número que llega sobre el total de 5.000, me da la probabilidad que llegará. Bien, ponemos elementos básicos, tenemos lo que se llama proceso estocástico. Un proceso estocástico, elementos fundamentales en econometría, son variables aleatorias. Tienen un dado, por ejemplo, todos los números que pueden salir un dado. ¿Sí? Si pensamos 10 veces tiramos un dado, es lo que se denomina una realización, una serie de tiros. Bien, un proceso estocástico tiene distintas formas. Uno es lo que ve de econometría básica, el movimiento random walk. El random walk, la diferencia entre un elemento, un periodo y otro, es que es totalmente aleatorio. Se aplica a procesos discretos. La diferencia con el movimiento browniano es que se aplica a procesos de tipo continuo. ¿Sí? Y la diferencia entre el movimiento browniano y el movimiento geométrico browniano, que es lo que se llama la deriva, la pendiente, en browniano es constante y en geométrico browniano es lineal. Esto que implica, este último se le va a aplicar a finanzas. Estas son las ecuaciones, nada más para mostrar es que cuando aplicamos el movimiento browniano, geométrico browniano, que es la última, tiene una distinción de qué tipo, normal, y se aplica con logaritmos. Esta es una representación, lo hice con Python, son 2.000 movimientos de un movimiento browniano. Se ve el movimiento que tiene, y esta es una. Si tuviéramos 5.000, tendríamos 5.000 distintas. Lo hice de vuelta con Google de Apple, 2019, los saltos se ven comparativamente, y lo mismo en lo otro. Voy a tomar una canasta, un 50% de una compañía y el 50% de la otra. Bien, se hizo la simulación de Monte Carlo. ¿Vieron las fechas de arriba? Dice octubre, diciembre, ¿por qué? Porque ahí también se aplicó una técnica de Machine Learning, en este caso supervisado. La diferencia entre entrenado y test, train y test. Cuando uno tiene muchos datos, en la parte de los datos se entrena una función y se testea en las siguientes. Acá se entrenó durante todo el año hasta septiembre, fines de septiembre, y los restantes 2 meses se testeó.
Cada una de estas líneas es un movimiento aleatorio simulado. Se sacaron el desvío y la media históricas y a partir de la fórmula que vimos anteriormente se aplicó. Si vemos acá, este es el valor, y este testeo de entrenamiento y testeo estaría dentro de lo que se llama Machine Learning supervisado. Tenemos el valor real y valor medio de esta simulación y si vemos que está debajo. Diferente con la simulación correspondiente al año 2020, ¿sí? Que cambió su estructura. Si uno ve, estaba debajo, ahora está arriba. Un cambio estructural en esta simulación. A partir de eso, mismo Python, ¿sí? Usando las fórmulas, también para analizar, utiliza lo que se llama el Barrix. Es una fórmula básica para analizar la volatilidad fundamental de los mercados. Tenemos, ¿qué es el Barrix? A partir de hay distintas técnicas. Una de ellas es utilizando la simulación de Monte Carlo, justamente lo que llamamos geométrico browniano. A partir de los valores simulados se toma, por ejemplo, el 1% del peor escenario, el valor. Acá tomamos el 99,99, 99,9, 99 y el percentil sería correspondiente al 1%. La peor pérdida sería de 7,46, de esta canasta 50 y 50, a un 99,9 un 5,05 y a un 99% 1,5. El Barrix, cabe aclarar, es una herramienta fundamental de evaluación de riesgo, lo utilizan los bancos, y bueno, en unas explicaciones del 2008 de la crisis, algo que potenció la crisis fue justamente el uso de estas técnicas, hicieron que los bancos tuvieran que reducir su capital disponible a mejorar el Barrix, y por lo tanto tuvieran que exigir los préstamos, generando una contracción. El Barrix es regulado por la Comisión de Basilea, que regula los bancos. Si vemos acá, el 2020, hubo un cambio también en los números del Barrix. Acá vimos que tiene una distribución normal, es un logaritmo. Acá está la correspondiente al 2019, y acá la correspondiente con una línea, la del 2020. El gráfico siguiente es el único que no está hecho en Python. Se podría haber realizado en Python, hay algo llamado análisis de sentimientos, social listening, que uno analiza el impacto o la frecuencia de ciertas palabras, por ejemplo en Twitter, pongamos incertidumbre, pongamos COVID. Acá fue analizado, es un índice de pandemia, que fue analizado distintas pandemias y cuánto la palabra incertidumbre aparecía en los distintos. Si vemos acá, son las distintas epidemias que hubo. El SARS, por ejemplo, una enfermedad más mortal que el COVID, hubo un salto, y si vemos el COVID, el salto en la palabra incertidumbre fue exponencial. Podemos comparar con todos los restos. También, y para cerrar esta parte econométrica, tenemos, para analizar las volatilidades, también hecho en Python, se podría haber realizado en los otros lenguajes, en R, tranquilamente. Hay programas específicos, el Views, el Stata. Son los llamados modelos ARCH y GARCH. Estas son las fórmulas. Se analiza la volatilidad en función del rendimiento. Acá tenemos la primera ecuación, el rendimiento, tenemos la media, y L es un shock aleatorio, es lo que se conoce como ruido blanco. Este shock aleatorio depende del desvío, y tiene una distribución normal Z. El desvío es interesante, en estos modelos tiene un valor T. T, ¿por qué? Los supuestos Gauss-Markov, cuando se aplican, son homocedásticos, la varianza se mantiene constante. Acá la varianza es heterocedástica, lo cual tiene sentido en serie de tiempo aplicado a mercados financieros. La volatilidad no se mantiene constante. Y el último, lo que hace un modelo GARCH. Tenemos una variable omega y la suma de los promedios ponderados de los errores. El modelo GARCH correspondiente es una generalización de este modelo ARCH, G por generalización. La primera ecuación es la misma, la segunda es la misma, la tercera ya tenemos tres estimadores o parámetros: omega, alfa y beta. Omega es el mismo que teníamos antes, el intercepto, el alfa, que acompaña los errores, y el beta, que acompaña no solamente depende de qué, de la volatilidad pasadas. Se ha hecho el gráfico correspondiente, tanto el 2019 como el 2020, y
lo único que quiero aclarar acá, ¿sí? Faltaría análisis más profundos. Los gráficos, bueno, ahí figura la fecha nada más, esto lo realicé el 21 de enero 7 de 2021, y ahí analizo los primeros dos estimadores, el omega y alfa, y si uno compara con otras tablas estadísticas, es los mismos datos, el coeficiente, el error estándar, la distribución T, el p-value y el intervalo de confía, tanto el 2019 como tanto para uno como el otro. Alfa, omega y alfa tenemos los mismos, cambió los estimadores, y si tenemos el modelo Garch que incluía las volatilidades pasadas, teníamos otro estimador, beta. La diferencia entre el anterior, del punto de vista gráfico, que antes teníamos omega y alfa, y ahora tenemos omega, alfa y beta. Con los mismos datos, coeficientes de error estándar, el valor T, el p-value y el intervalo de confianza. También tenemos el modelo Garch. Lógicamente estos análisis se pueden ampliar. Tenemos el análisis de las volatilidades, ¿sí? Estandarizadas y la volatilidad condicional de estos modelos, y es interesante compararlo uno u otro. Si uno analiza el primero con el último, 2020, ve un salto en el anomalizado, fruto, bueno, justamente del impacto de la pandemia. Tenemos los retornos, tanto de estas compañías, ¿sí? De 3 compañías, y también tenemos los retornos del 2020 ya analizados, distinta exposición, digamos, para sumar otro tipo, si alguien desea, de presentación gráfica. Tenemos los coeficientes del modelo Garch, ¿sí? Tenemos los valores de mu, la media, omega, alfa y beta, con los correspondientes valores. También tenemos lo mismo del 2020, ¿sí? Y por último se podría extender, esto es un modelo generalizado Garch, donde tenemos funciones univariadas, y permite relacionar todos estos elementos a partir de una matriz. Como resumen de esto es, tomé elementos de econometría, puntos específicos de las incumbencias profesionales de licenciado en economía, tomé elementos de Machine Learning como una herramienta dentro de econometría, como vimos, tanto supervisado como no supervisado. Con respecto a esto, las herramientas se pueden hacer mucho más profundas en Machine Learning, en otra resolución científica y técnica se puede incorporar estos elementos, mucho más avanzados, en función de las incumbencias profesionales en el caso del licenciado en economía. También todo esto es importante en el sentido de que de propiciar las incumbencias profesionales, la capacitación, las posibilidades de trabajo tanto interno como la exportación de servicios profesionales. Y también quería aclarar que esto también está a las distintas profesiones en ciencias económicas, adaptados a sus incumbencias profesionales. Bueno, como dije, muchísimas gracias. Bueno, el modelo Garch 2020. Esta es la versatilidad que tienen estos programas, estos lenguajes de programación, aplicado a esta Machine Learning, ciencia de datos, econometría, la ampliación y las posibilidades que tiene. Les deseaba para todos. Muchísimas gracias.